invitación, siempre agradecido. Y sí, nosotros, mi esposa Damaris y yo somos cubanos, estamos en este tiempo aquí en México. Nuestro ministerio se llama Desafío Latino, es un ministerio que tiene la intención de capacitar, de entrenar a la iglesia para que pueda cumplir la gran comisión. De hecho, mañana tenemos un taller de evangelismo y misiones cerca de aquí en una iglesia. Y el año pasado pudimos usar las redes sociales y estuvimos entrenando y capacitando a más de 60 hermanos de 16 naciones, usando las redes sociales también para poder entrenar y capacitar. Y hoy en día algunos de estos jóvenes que entrenamos están ahora en Turquía misionando. Así que en esta noche vamos a compartir la palabra. Les invito a buscar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 hasta el 6. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Me dicen amén cuando ya tengan ahí ya la enseñanza, se pueden poner en pie. Primero de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en esta tarde-noche, te damos gracias por tu palabra. Y te ruego que en esta noche yo pueda ser un canal de bendición, donde tu palabra pueda fluir al corazón de mis hermanos y hoy tú nos puedas edificar con la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda estar hablándonos de una manera clara y sencilla. Te doy gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Me imagino que muchos hemos leído este pasaje tan emocionante, un pasaje donde el pueblo de Israel pues comienza a vivir una crisis, pudiéramos decir una crisis económica a partir de que deja de llover en el pueblo de Israel. Así que la crisis en la que está envuelto el profeta Elías era una crisis permitida soberanamente por Dios, así como Dios está permitiendo esta crisis que tiene que ver, que está afectando a todo el mundo, que se llama, que tiene que ver con el COVID y la pandemia. Voy a repetir la idea. Así como Dios permitió soberanamente que Elías pudiera estar viviendo y el pueblo de Israel estuviera viviendo en una crisis por producto de que del pecado de ellos iba a dejar de llover, así hoy en día estamos viviendo las naciones, todas las naciones estamos viviendo soberanamente. Dios está permitiendo que haya llegado el virus y haya estado afectando de una manera muy dolorosa a muchas personas. Entonces podemos leer en el versículo número 1 que Elías oró, en cuya presencia estoy, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios escoge al profeta para que a través del profeta, el profeta pudiera anunciar al pueblo de Israel que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años hasta que Dios no hablara a Elías. Pero me gustaría mencionar que Elías es el instrumento que usa Dios para anunciar
que viene un tiempo de crisis. Y algo muy interesante es que hoy en día nosotros que somos los hijos de Dios, que somos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, deberíamos ser los que estaríamos anunciando por todo lugar que donde hay esperanza, donde las personas pueden encontrar esperanza, donde las personas pueden encontrar salvación. Es decir, Dios quiere usarnos a nosotros para que a través de la crisis que estamos viviendo, nosotros podamos ser los anunciadores de paz, de salvación, de esperanza. Pero lamentablemente, muchos del pueblo de Dios hemos tomado o hemos tenido o tenemos mucho temor. Le hemos tenido más temor al virus que a Dios. Y no es que usted no se cuide, no es que usted no tome las medidas, no estoy diciendo esto, sino que estoy diciendo que nosotros como cristianos podemos ser anunciadores de paz y esperanza en un mundo que está perdido, en un mundo que está lleno de temor, está lleno de ese temor a la muerte. Nosotros, así como Elías fue usado por Dios para anunciar una profecía al pueblo, Dios quiere usarnos para ser instrumentos poderosos en sus manos en este tiempo que estamos viviendo. La crisis son oportunidades para dar a conocer a Dios. El Señor le dice a Elías en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Aquí vemos cómo Dios, en medio de la crisis, se preocupa por su hijo y le muestra la manera en la que va a ser sustentado. Y es que muchos de nosotros que hemos estado sin trabajar, que hemos estado en la casa, tal vez nos hemos preocupado de qué manera vamos a ser sustentados. Pero el Dios que permite que entremos en una crisis y que vivamos en una crisis, ese mismo Dios va a sustentarnos a nosotros y no va a dejar que dejemos de comer ni que tengamos las cosas más necesarias para la vida. Y a mí me encanta este pasaje porque el propio Dios, el creador del universo, envía a 2 cuervos, le da orden a 2 cuervos para que puedan dar de comer Elías. Y yo pregunto, ¿no es Dios asombroso? ¿No es Dios inmenso que aún gobierna en su creación y manda a 2 animales tal vez insignificantes, 2 aves, para dar de comer al profeta Elías? En medio de cualquier crisis que estemos viviendo, podemos ver la mano de Dios sustentando nuestras vidas. Yo no sé si tú eres testigo de eso, pero nosotros como cubanos hemos estado viviendo en una dictadura por 62 años. Y esta dictadura ha provocado innumerables crisis económicas. Así que en muchas ocasiones no hemos tenido prácticamente nada que comer o nada que vestir o nada que ponernos como zapatos. Pero siempre Dios nos ha sostenido. Siempre Dios ha llevado algo de comer a nuestro hogar. Siempre. Porque el Dios que permite la crisis es el mismo Dios que va a sustentarte, es el mismo Dios que te va a proveer, es el mismo Dios que te va a ayudar. Pero era tanta la crisis que el arroyo de Querit se secó y entonces el Señor le da una orden a Elías que puede sorprender a muchos. Pero antes de hablar sobre esto, quiero decirte, algo que podemos aprender es que los arroyos se pueden secar, pero Dios como fuente siempre va a seguir proveyendo. Los arroyos del mundo, los arroyos humanos se pueden secar,
pero Dios como fuente siempre va a seguir proveyendo. ¿Cuál fue la idea de Dios en esta ocasión para alimentar a su profeta? ¿Qué le dice el Señor a Elías? Ve a Sarepta de Sidón y permanece allí. Hay una viuda que hay en ese lugar que yo le he dicho que te dé de comer. Y cuando Elías llega allí y ve a la viuda, ¿qué le dice la viuda? Él le dice, dame de comer. ¿Qué le dice la viuda? Lo único que me queda es para darle a mi hijo y después vamos a morir. Dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dios escoge a una viuda que prácticamente no tiene nada para sustentar un profeta que no tiene nada, que está en cero. Debemos entender que el centro de todo lo que está sucediendo en esta historia no es la crisis, sino la provisión de Dios en medio de la crisis. Digo esto porque a veces le damos más importancia a los tiempos que estamos viviendo y no al Dios que provea y sustenta a sus hijos. Tenemos un problema y el centro de nuestra adoración comienza a ser ¿quién? El problema. No es Dios, no adoramos a Dios, sino que el centro de todo lo que estamos viviendo, se convierte en el centro de nuestra adoración. Señor, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y entonces dejo de adorar a Dios y dejo de experimentar la gracia de Dios y dejo de ver la misericordia de Dios porque estoy centrado en ¿qué? En el problema. Estoy centrado en la crisis y no en el Dios que puede ayudarme en la crisis. Y no en el Dios que puede proveer cuando me hace falta. Y no en el Dios que puede ayudarme, que puede sustentarme, que puede dar la solución. Entonces, en el centro de mi adoración, ¿quién tiene que estar? Jesús. Mi adoración debe ser únicamente hacia Él. Un aspecto interesante es que Dios invita a dar a una persona que no tiene prácticamente nada, aun cuando esto sea lo último que le queda. Dios está invitando a aquella viuda a dar lo único que tiene a alguien que ni ella conoce. Así es como trabaja Dios para ser libres o para hacernos muchas veces libres en esta área cuando muchas veces vivimos esclavizados a las cosas materiales. Hay algunos de nosotros que estamos esclavizados a las cosas materiales. ¿Y qué hace Dios para sacarnos de esta esclavitud? Nos invita ¿a qué? A compartir, a dar. Porque el centro de nuestra atención no es lo que tenemos, no es lo que poseemos, sino el Señor que nos ha dado las cosas. A veces debemos compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen nada, con la idea de que no esperemos nada a cambio. Otro aspecto interesante es que Elías no se salió del propósito de Dios para querer autosostenerse. La crisis no perturbó a Elías. Elías no se puso a cuestionar a Dios y mucho menos se preocupó por su futuro. ¿Qué pasa cuando llega una crisis? Uno quiere tratar humanamente ¿de qué? De autosalvarnos. ¿Sí o no? Buscamos estrategias humanas, ideas humanas. Yo creo que esto puede servir, yo creo que esto puede ser bueno, yo creo que...
y no vamos a Dios en oración y le pedimos, Señor, ¿qué debo de hacer? Así que Elías no se puso a cuestionar a Dios. Dios, pero ahora que estoy, me está yendo tan bien, tú vas a mandar esta crisis. Hay un salmo, creo que es el Salmo 31:15, que dice, en tus manos están mis tiempos. En las manos de Dios están tus tiempos. En las manos de Dios están nuestros tiempos. Pero nada vale que nos afanemos por querer tal vez alcanzar cosas que no están dentro del propósito del Señor. Así que en medio de la crisis, no nos salgamos del propósito de Dios para pretender salvar a la familia o a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque no nos va a funcionar. ¿Me hago entender? En medio de la crisis no nos salgamos del propósito de Dios. Primero, ¿qué tenemos que hacer cuando llega la crisis? Orar. Después que el Señor nos da la instrucción de lo que debemos hacer, obedecemos. La viuda de esta historia hubiera dicho perfectamente, ¿cómo voy a darte comida a Elías si Dios sabe que lo único que tengo es para darle a mi hijo y después vamos a morir? Elías le dijo a esta mujer, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti, para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Wow, tremendo, ¿eh? Obedece. Eso poco que tienes en tus manos se va a multiplicar, pero obedece. Y es por eso que muchas veces nosotros no logramos ver la magnitud de la grandeza de Dios, y es porque nos cuesta trabajo obedecer. La viuda, en medio de la crisis, Dios nos quiere mostrar que podemos compartir sin temor, porque la provisión de Él nunca se va a acabar. Me gustaría que pudieras estar pensando en esta, bueno, es como si fuera noche, pero todavía no es noche, tarde noche. ¿Qué tiene o qué Dios quiere o qué Dios ha puesto en tu corazón para que compartas y con quién lo tienes que compartir? Porque esto se trata no solamente de teoría, sino de práctica. ¿Cómo funciona este tema? Tú tienes cuando das a otros. Tú tienes cuando das a otras personas. Pero si retenemos lo que Dios nos ha dado por temor a quedarnos sin nada, vamos a perdernos la oportunidad de vivir en el fluir de la abundancia que Dios da en medio de la crisis. ¿Me hice entender? ¿Cuándo tú tienes? Cuando das. Porque dice la Biblia que es mejor dar. Pero si tú retienes, te vas a perder tener la oportunidad de vivir en la abundancia que Dios da en medio de la crisis. Voy a contar una historia. Nosotros estábamos viviendo hasta hace poco en Colombia. Estábamos ahí como misioneros. Y de pronto un amigo de nosotros en Cartagena, estábamos viviendo en Bogotá, en Cartagena, me escribe y me dice, ¿tú crees que, recuerdo que estábamos regresando de un viaje, crees que puedas tener un grupo misionero en tu casa? Yo le dije, no hay problema. ¿Eran cuántos? 7. Así que éramos 9 en un apartamento. ¿Y en qué tú piensas? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando uno va a recibir a tanta gente en la casa? ¿Cómo le voy a dar de comer a esta gente? ¿Qué usted cree que pasó? El Dios que te invita a hacer la obra
es el mismo Dios que va a sustentar su obra. No depende de mí, no depende. Simplemente me toca ¿qué? Obedecer. Y recuerdo que el lunes dimos lo que teníamos y nos quedamos sin nada, ya estaban allá. Y nosotros fuimos a repartir alimentos al sur de Bogotá, que es la parte más pobre. ¿Y qué usted cree que pasó? Fuimos a repartir alimentos y el Señor, de los mismos alimentos que estábamos compartiendo, nos regaló la cantidad, tanta cantidad que nos dio para el otro grupo de misioneros que llegaba la otra semana. Tuvimos 3 semanas seguidas a más de 7 jóvenes en la casa y nunca faltó el alimento. Y Dios nos llevó a predicar a lugares donde había policía, donde había manifestaciones. ¿Por qué? Porque Dios de la obra es el mismo Dios que va a sustentar, que va a proveer. Solamente tenemos que aprender ¿a qué? A obedecer. No se trata de que tengamos, a veces no se trata de tener tanta fe, sino de obedecer. Como compartí el domingo pasado, cuando uno obedece, uno se queda, wow. Y eso produce en nosotros más fe. Bueno, resulta que el hijo de la viuda enfermó y murió. La muerte, ¿qué interpretó la viuda en medio de la muerte de su hijo? La muerte de mi hijo es culpa de este profeta que al final mandó Dios, y en ningún momento quise yo tener a un profeta en mi casa. Esto fue lo que ella en el dolor expresó. Dios en su misericordia no solo había dado provisión en medio de la crisis al profeta, también lo había hecho con esta mujer y su hijo que estaban a punto de morir cuando apareció Elías. Y algo que nosotros deberíamos hacer es pedirle perdón a Dios cuando lo milagroso de la vida se convierte en algo común y ordinario. ¿Qué puede ser milagroso? Sin embargo, nosotros lo hemos convertido como común. Voy a poner el ejemplo de la mujer. ¿Qué se convirtió en común para la mujer? Tener siempre alimento en su casa. Pero eso era algo milagroso, ¿sí o no? Pero muchas veces nosotros lo que es milagroso lo convertimos en ¿qué? Eso es común. Como caminar, como respirar. Y ahí es cuando nosotros de alguna manera empezamos a ser desagradecidos con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras la crisis hacía estragos en la nación de Israel, a esta viuda y a su hijo no le faltaron los alimentos. A esta mujer le faltó ser agradecida con Dios y con la persona que Dios escogió para traer bendición a su casa. Y algo que pasa en el pueblo de Dios es que nosotros no somos agradecidos, ni con el Señor, ni con las personas que nos ayudan. Ser pastor, yo pienso que debe ser considerado como uno de los trabajos más peligrosos en el mundo. Porque cuando yo tuve la oportunidad de pastorear, el corazón no se me partió en 4 por falta de tiempo. Porque uno sufre mucho. Es complicado, muy complicado. Eso es lo más peligroso que una persona puede hacer. Meterse a pastor. Aunque seas llamado, eso no importa. Pero uno ve cómo hay tantas personas desagradecidas con el Señor primeramente. Y después cuando tú ayudas y ayudas y ayudas y la gente después te da su respectiva patadita. Por eso uno tiene que estar bien centrado en ¿quién? En el Señor. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a ser agradecido. Todos tenemos que aprender a ser agradecidos. Bueno, ¿qué hace el Señor ante la muerte del hijo de esta viuda? Dios vuelve a usar a Elías para devolverle la vida a su hijo. Dios tuvo otra vez misericordia de esta viuda y le da la vida otra vez, le da la vida a su hijo. ¿Qué podemos aprender en esta historia?
Bueno, lo primero que podemos aprender en esta historia es que las crisis son oportunidades para dar a conocer a Dios. Eso es lo primero. Hay una crisis. Es una oportunidad para dar a conocer al Señor. No es, usted se puede lamentar, usted puede llorar, usted puede caer en pánico, pero eso puede ser un momento. Pero va a llegar una etapa donde usted va a reaccionar, usted va a orar, usted va a buscar al Señor, usted va a obedecer a Dios. Usted se va a dar cuenta que esa crisis que usted está viviendo es una oportunidad para dar a conocer al Señor. Voy a hablar de Cuba otra vez. En los años 90, Cuba cae en pudiéramos decir, en la primera crisis más grande, porque está viviendo ahora la segunda, más grande, donde no había nada, no había alimento, no había nada. Pero el pueblo de Cuba se había olvidado de Dios. Y el gobierno se había determinado en cerrar la iglesia y en eliminar a los cristianos. ¿Qué pasó? El comunismo en la Unión Soviética se derrumbó. Entonces la ayuda que venía a Cuba se acabó. Y de un día para otro dejó de haber todo lo que el comunismo estaba dando a la población. Muchos jóvenes, que todavía viven esos jóvenes, dejaron a Cristo por estudiar en la universidad. Porque si usted era cristiano, usted no podía estudiar en la universidad. Pero cuando llegó el año 90, el pueblo de Cuba se dio cuenta que la salvación no estaba en el gobierno, no estaba en Fidel Castro, no estaba en la supuesta revolución. La salvación estaba en Jesús. Y el pueblo de Cuba completo se volvió a la iglesia. Yo era misionero en los años 96 y en un local que se podían reunir 40, dimos culto de 100 personas sin corriente, porque había una sed de Dios impresionante. Así que en medio de la crisis, donde no había comida, donde no había nada, fue una buena oportunidad para dar a conocer al Señor. Y para dar a conocer en Cuba, que quien gobierna Cuba no es el gobierno revolucionario, sino es el Dios de los cielos quien la creó. Así que las crisis son oportunidades para dar a conocer a Dios. Lo segundo, en medio de la crisis, Dios nos quiere mostrar que podemos compartir sin temor a que la provisión se pueda acabar. Hay crisis, hay una crisis económica mundial ahora mismo, hay una recesión, pudiéramos decir, económica mundial, pero no tengas temor a compartir. Porque el Dios que te proveyó hoy es el Dios que te va a proveer mañana, pasado y siempre. Así que lo que Dios ponga en tu corazón para un hermano, lo puedes compartir, lo puedes dar, sin problema. Dios no se va a olvidar de ti. Al contrario, Dios va a poner más en tus manos porque Él se va a dar cuenta que tú eres un buen administrador con sus cosas, con sus bienes. ¿Cuánto vamos a compartir algo antes que se acabe la semana con alguien que Dios me muestre? Señor, muéstrame quién necesita algo y qué necesita y cómo yo puedo ser un canal de bendición. Póngalo en práctica y usted se va a sentir pudiéramos decir, en el cielo. Porque usted va a ver cómo Dios lo va a usar a usted sin que la persona sepa nada ni le haya dicho nada a usted. Usted va a llegar con la provisión y le va a decir, mira, vengo con esto de parte del Señor. Esa persona va a decir, ¿cómo tú lo sabías? Dios me lo dijo. Así como tiene que vivir la iglesia y tratar de que la ayuda inclusive pueda ser para alguien que no conoce a Cristo. Antes de venir para México, estábamos viendo la posibilidad con la iglesia donde estábamos de hacer como una campaña evangelística en la calle y empezar a llevar carteles que pudieran decir
te puedo dar un abrazo, puedo orar por ti. Y en medio de la desesperación de las personas, la gente te va a llegar a donde estás tú y ora por mí. Y ahí usted pueda poder orar y decirle, Señor, muéstrame algo para esta persona. Y Dios te va a dar una palabra para esa persona. Y esa persona va a decir, wow, Dios está al tanto de mí. En medio de la crisis, las crisis son oportunidades para compartir lo que Dios me ha dado. En las crisis, primero que hacemos, oramos, buscamos la voluntad de Dios y nos unimos a su voluntad. No es de esta manera, como muchas veces oramos. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Yo pregunto, ¿quién es el centro de esta oración? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo pregunto, ¿quién es el centro de esa oración? ¿Quién es? ¿Soy yo? Pero si oramos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios me muestra su voluntad, ¿qué tengo que hacer? Unirme a su voluntad. Siempre tenemos que dejar de ser, tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder vivir para el Señor. El Evangelio no se trata de mí, se trata de Jesús. Se trata de hacer su voluntad. No se trata de ser feliz en el mundo, se trata de obedecer a Dios en el mundo. Y por último, deberíamos pedirle perdón a Dios cuando lo milagroso de la vida se convierte en algo común y ordinario. Por eso nosotros tenemos que darle siempre gracias a Dios por todo. Absolutamente, darle gracias a Dios por todo. Por lo que tengo, por lo que no tengo, por la oración que no contestó, por la persona que nunca llegó a ayudarme. Señor, gracias. Tú tienes un plan mejor. Tú tienes un propósito mucho mayor, más alto, más santo que mis propias ideas. No se trata de mí, se trata del Señor. Se trata de hacer su voluntad y vivir conforme a su voluntad. Esta historia nos muestra no la crisis, sino el Dios que provee en medio de la crisis, el Dios que provee en medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Te quiero animar a que juntos podamos ser canales de bendición para otras personas, a que juntos podamos ser instrumentos en las manos de un Dios vivo para bendecir a esta nación y a esta ciudad, y para que Tapachula pueda encontrar en Cristo su única salvación, no en una vacuna, sino en Cristo, no en un dictamen médico, sino en Jesús, porque Jesús merece toda nuestra gloria y alabanza. Muchas bendiciones. Espero que se me haya entendido el cubano.